Muy buenas tardes, muchas gracias a todas las personas que nos estáis acompañando en esta tarde de septiembre, en este cuarto ya Café de Establo, unos coloquios que dejamos en pausa antes de que comenzara el verano y que ahora retomamos otra vez con ilusión y con ganas de aportaros ideas, conocimiento y contenido útil a todos los que tenéis un proyecto en marcha, un emprendimiento en marcha. Soy Lara Olmo, responsable de comunicación del Centro de Innovación Territorial de Teruel y para mí es un placer ser de nuevo la conductora de este café, este cuarto café que, como comentaba, vamos a dedicar a modelos de emprendimiento y alianzas territoriales. Y para ello me acompañan, por un lado, Jesús Lázaro, Senior Advisor de SECOT. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Lara. Buenas tardes. Encantada de tenerte de nuevo en otro café para escucharte. Y por otro lado, tengo a mi compañera en el CID de Teruel y coordinadora, Sara Anés. Hola, Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Antes de darles paso, voy a comentar brevemente la dinámica del café, que si ya habéis asistido algunos la sabéis. Aunque van a intervenir Jesús y Sara, Jesús va a hablar de los modelos de emprendimiento y Sara de las alianzas territoriales, yo os animo a que participéis, a que hagáis preguntas. Se trata de estos cafés, siempre queremos que sea un coloquio a múltiples bandas y que hagáis vuestras consultas o aportaciones. Sí que es verdad, intentando no monopolizar el tiempo, porque somos muchos los que estamos y se trata de que todo el que quiera participar pueda hacerlo, pero yo os animo a que participéis, que es uno de los valores añadidos de estos cafés. Además, no sé si habéis visto al entrar en la sala, pero estamos grabando la sesión, así que si hay alguien que no quiere salir en imagen, pues se puede desactivar la cámara. Luego este café se graba porque lo subimos a nuestro canal de YouTube y también lo compartimos con las personas que se han inscrito. Y antes, como decía, de darle paso en primer lugar va a ser Jesús el que intervenga. Voy a contaros brevemente, aunque también algunos de los que estáis, porque veo caras conocidas, ya nos conocéis al CID de Teruel. Para quien no nos conozca aún, le pongo un poquito en situación. Somos una asociación de ámbito provincial que siempre decimos que tenemos un propósito que es el de generar densidad en el vacío. Esto, ¿cómo lo hacemos? Apoyando al mundo rural, a nuestros pueblos. Yo hoy, por ejemplo, yo vivo en Oliete, pero hoy me encuentro en Cuartango, porque hay un encuentro muy interesante rural, de proyectos rurales, de cultura rural, de iniciativas de toda España, que nos juntamos aquí este fin de semana, pero normalmente estoy desde Oliete y, como decía, apoyamos al mundo rural, a nuestros pueblos, para tratar de frenar la despoblación o por lo menos mitigar sus efectos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? A través de distintos proyectos y dispositivos, como por ejemplo estos cafés de establo, que es una iniciativa que encaja muy bien, ensambla con una de nuestras áreas de activación del CID de Teruel, que es la de impulsar e invertir, a través de la cual apoyamos, a través de iniciativas y proyectos, a los emprendedores locales de nuestra provincia. Y estos cafés, que llamamos de establo porque surgieron precisamente en un establo que hay en Oliete, acondicionado y que es una maravilla para trabajar desde allí, y desde el que llegamos a un acuerdo con SECOT para hacer estos cafés. Y este acuerdo surge porque vimos su expertise, todo el conocimiento que tienen sus seniors y queríamos que estuviera a disposición y al alcance de nuestro ecosistema emprendedor, del ecosistema emprendedor turolense. Y así es como surgen y ya vamos por el cuarto, que es el de hoy. Así que ya poniendo un poco en situación de estos cafés y del contexto, si te parece, Jesús, te doy paso para que nos cuentes acerca de estos modelos de emprendimiento. Así que todo tuyo. Cuando quieras. Bueno, gracias por la introducción, Lara. Repito lo que ha comentado ella, que lo ha expresado muy bien, pero insisto para que os quede claro, sobre todo interrumpir a la medida que lo creáis oportuno y espero que al final, lo que es la sesión de debate, participéis al máximo posible y os podamos entregar
valor en esto que, bueno, ha estado comentando antes Lara. Yo hablaré de modelos de emprendimiento, de acuerdo a cómo está en el programa, y, bueno, luego haré una pequeña introducción para alianzas territoriales para que después Sara Nes, que es la experta y la coordinadora de este tema, os haga una exposición mucho más amplia de lo que van a realizar desde el CIT, ¿vale? Bien, entonces, bueno, la idea es hablar un poco de lo que es la economía circular, y la economía circular tiene esta situación. Es decir, si no sé si conocéis lo que son el canvas del modelo de negocio, desarrollo del modelo de negocio, que es este dibujito que tenéis ahí a la izquierda en la parte superior de la pantalla, es una herramienta que utilizo mucho en el mundo emprendimiento porque ayuda muchísimo a centrar ideas. Y os rogaría que en la medida que queráis desarrollar un proyecto emprendedor, utilicéis este canvas, que es el canvas de Alex Osterwalder, un austriaco que está en el Silicon Valley, que os ayudará a centrar ideas y no irnos por los cerros de Úbeda, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues se utiliza ahora, evidentemente, y en la situación actual es lo que hay. Es decir, definimos cuál es la propuesta de valor, que está ahí en color rosa, en función del segmento de clientes, que lo tenéis ahí a la derecha, que está un poco, creo que es de color azul. Yo soy un poco daltónico, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre en la economía actual? ¿Vale? Pues que en lo que es el desarrollo y los costes asociados a un producto, tenemos los costes de materia prima, los costes de producción, lo tenéis ahí abajo, y al final está el coste de desecho y producción. Y eso en este momento lo absorbe la sociedad, no lo absorbe nada más la sociedad en su conjunto. Es decir, cuando nosotros compramos, no sé, una nevera y después de N años la tiramos, y la podemos tirar a un vertedero, la podemos tirar en la calle, hay gente que lo hace, un vertedero adecuado, pero no obstante, ahí hay que reciclarla, hay que hacer un montón de cosas que eso lo absorbe la sociedad. ¿A través de qué? A través de, digamos, instituciones como sea ayuntamientos, diputaciones, consejos comarcales, etcétera, etcétera, pagados con el impuesto de los ciudadanos. ¿Qué es lo que ocurre en esta situación? Pues lo que ocurre en esta situación es lo siguiente, es que para tener y seguir teniendo el nivel de vida que tenemos ahora, el problema que tenemos es este, es decir, a la izquierda tenemos cuántos países se requieren para satisfacer la demanda de sus ciudadanos, y si nos vamos a España, que está, sí, está 1, 2, 3, 4, empezando por abajo, necesitaríamos 2,9 países como nosotros para alimentarnos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Si vamos al planteamiento de la derecha, de cuántos planetas Tierra necesitaríamos si la población viviese como en Estados Unidos, en Alemania, etcétera, etcétera, o en España, pues fijaros, si todo el mundo, todo el planeta viviera como Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas, ¿de acuerdo? Y si todo el planeta funcionara como funcionamos en España, necesitaríamos 2,5 planetas. Por tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer es de si este mundo actual es sostenible. Y parece que no. Por tanto, algo tenemos que cambiar. Y en ese cambio hay 2 parámetros. Uno que es el cambio que puede haber en la economía a través de las empresas, que necesitamos un cambio de modelo, pero también un cambio en la sociedad. Y necesitamos también un cambio de actitud en la sociedad. Cuando pensamos, yo cuando discuto este tema con mucha gente sobre el tema de la economía circular, pues todo el mundo en general, pensamos que es un tema de las empresas que deben hacer el esfuerzo para, ¿no? Pero nosotros tenemos como sociedad hacer un esfuerzo también. Yo lo comento siempre con una frase que parece que es demoledora en según qué escenarios, que es el hecho que si hay gente que consume droga, habrá empresas que fabriquen droga. Y si hay gente que consume cosas que no son, digamos, de economía circular, habrá empresas que fabriquen cosas que no se integran dentro de la economía circular. Pero la economía circular es un punto y aparte, es decir, es un cambio de proceso, tanto en la economía como en la sociedad, y eso nos lleva a que la economía circular debe tener en cuenta estos 3 elementos, que es lo que se llama la triple contabilidad o la triple bottom line, que es la parte económica, que es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta también la parte social y la parte ambiental. Y en ese conjunto de esos 3 elementos conjuntamente es como estamos desarrollando, como se tiene que desarrollar la economía circular, ¿vale? Y para esto, al diagrama este que hemos visto antes, al canvas que hemos visto antes, que tenía 9 elementos, ahora hay que añadirle estos 4 elementos. Es decir, que por una parte, a la izquierda tenéis lo que sería el qué tipo de materias prima utilizamos por un lado,
y cuál es el final de uso que tenemos, en la parte de la derecha. Y entonces hay que tener en cuenta tanto los costes ambientales como los beneficios ambientales que nos porta este tipo de, digamos, de soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver ahora es también, y está dentro del programa, lo que es el relevo generacional, y esto nos puede ayudar a centrarnos más en la situación que tenemos en la provincia de Teruel. Mira, en el año 2021 cerraron esas empresas en España, ¿vale? Y un 8% de ellas aproximadamente era por temas de jubilación. Por tanto, tenemos un problema, es decir, en este caso, pues la cantidad que había en España en ese 8% eran 5.084 empresas que desaparecen y, por tanto, desaparece una riqueza importante dentro de lo que es la parte económica de la sociedad. ¿Podemos evitar esto? Posiblemente sí. ¿Cuáles son las consecuencias de tener este problema? Pues tenemos pérdida de tejido empresarial por un lado, pérdida de empleo por otro y pérdida de integración social. Si eso además pasa en un sitio, en una provincia como la de Teruel, que tenemos un problema de despoblación importante, pues todavía el problema se agrava muchísimo más. Si tenemos un pueblo de cualquiera, de la provincia de Teruel, pequeñito, que tenga, no sé, 300 habitantes y que tenga una pequeña empresa y esa empresa cierra por A o por B, pues tenemos un problema, porque rompe no solamente el tema económico, sino también la parte de tejido social dentro de ese pueblo. Por tanto, la idea sería de qué manera podemos evitar este tipo de temas. Vale. En lo que es la integración del territorio, y lo veremos más tarde, ¿de acuerdo? Es que, primero, que ninguna empresa viable desaparezca, por un lado, y por otro, también que las ciudades y pueblos no pierdan el tejido empresarial. Ese sería el objetivo. Para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues asesorar, por una parte, a empresarios que se jubilan para ayudarles a hacer el traspaso y, además, formar, potenciar y asesorar a posibles emprendedores y a potenciales emprendedores. ¿Qué puede ocurrir en este caso? Que hay un emprendedor que tiene su idea, pues bueno, esta situación no le afecta. Pero si hay un emprendedor que de momento no tiene idea, pero quiere emprender, esta situación le encaja perfectamente. Es decir, que para aquellos emprendedores que no tienen proyecto desarrollado por ellos mismos, esta situación les va de maravilla. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay empresarios que se jubilan, que la descendencia no quiere trabajar o no quiere seguir el negocio del padre o no tiene descendencia y que, por tanto, es una pérdida importante si ese proyecto se cierra porque no hay, digamos, una continuación, un seguimiento. En la medida que podemos, digamos, asociar, y esto lo explicará más tarde Sara, emprendedores que no tienen proyecto con, digamos, empresarios que se jubilan, yo creo que estamos, digamos, integrando dos temas de tal manera que a partir de ahí aporten entre los dos una solución, la empresa continúe y no se rompa, digamos, ni la parte económica ni la parte de tejido social. ¿De acuerdo? Bien, ¿a quién va dirigido el proyecto este? Pues evidentemente a pequeños y medianos empresarios que por un motivo u otro deciden finalizar su vida laboral y no tienen descendencia. Y bueno, a todos aquellos emprendedores que quieren emprender, que no tienen proyecto propio y que a partir de ahí, bueno, pues les puede venir un proyecto, como puede ser el hecho de, pues no sé, una panadería en un pueblo, una pequeña empresa que hace, no sé, magdalenas, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de este tipo de proyectos en una provincia como es la de Teruel. ¿Ok? Bien, pues, ¿qué modelos de emprendimiento podemos utilizar? Pues mirad, modelos de emprendimiento hay muchos, hay cientos, ahí los tenéis en la izquierda y vamos a tocar alguno de estos modelos con algún ejemplo también para que veáis exactamente de qué va el tema, ¿no? Pues modelos podría ser un tipo de emprendimiento de tipo social, puede ser uno de tipo tecnológico, medioambiental, de servicios, hay muchos modelos. ¿De qué depende que califiquemos al modelo de un tema u otro? Pues depende de la propuesta de valor, que lo tenéis aquí en rosa, en grande, y del tipo de clientes al cual ha dirigido el proyecto o el servicio que vais a lanzar. ¿De acuerdo? Bueno, pues dentro de esos modelos vamos a ver algún ejemplo. Mirad, vamos a ver un emprendimiento social. Ejemplos. ¿Qué entendéis vosotros por emprendimiento social? ¿Alguno se atreve a hacer algún comentario y empezamos? Venga, ánimo. ¿Alguien se anima? Vale, pues yo creo que modelos de emprendimiento social hay, por ejemplo, hay fundaciones como Proyecto Hombre que se dedica a sacar de la dependencia a personas
y pone a su servicio medios para conseguirlo. Pues mira, es un buen ejemplo. Buen ejemplo, gracias. Yo soy ¿Algún ejemplo voluntario en más? el Proyecto Hombre. Sí. ¿Algún ejemplo más? ¿Algún comentario más? Bueno, pues pasamos a ver algunos ejemplos y supongo que esto os animará a participar después con más entusiasmo. Mirad, aquí hay un ejemplo que yo lo pongo casi siempre. No sé si lo conocéis porque ahora se está expandiendo al resto de España. Hasta ahora vendía sus productos más o menos en Cataluña. Esto se llama La Falleda, es una granja que hay cerca de Olot. El señor este que tenéis aquí a la izquierda, Canoso, curiosamente se llama Cristóbal Colón. Este señor estaba trabajando en un psiquiátrico en Gerona y de pronto se le ocurrió la idea y fue a los ayuntamientos de la zona y dice, me llamo Cristóbal Colón, vengo del psiquiátrico y voy a montar una empresa. Y entonces, claro, con esta presentación, pues bueno, el rechazo fue prácticamente unánime. Entonces han desarrollado una granja que vende un producto maravilloso, bueno, productos varios, porque hacen yogurts, flanes, un montón de productos asociados al tema de la leche. Es más, la granja se puede visitar, a la granja las vacas les ponen música clásica para que estén tranquilas y trabaja con personas que tienen un cierto grado de disminución de tipo intelectual. Y funciona de maravilla. Y además, él insiste muchísimo en que no quiere explicar que las personas que están trabajando allí tienen algún tipo de disminución para generar una especie de, digamos, de sentimiento personal para decir hay que ayudarles porque están en esta situación, sino que lo que intenta, y esto va en beneficio también de los propios trabajadores, de los propios empleados, desarrollar un producto fantástico que pueda competir con cualquier producto en el mercado. Y esto lo ha conseguido. Por tanto, es para felicitarlos, para felicitar a los empleados que están en la Falleda y que realmente están consiguiendo productos de una calidad óptima que está en muchísimos supermercados aquí en Cataluña. ¿Vale? Creo que ahora se está expandiendo al resto de España y veréis los productos y la verdad es que lo recomiendo. Los yogures son fantásticos. Mirad, otro proyecto de tipo social sería este de aquí, que lo montó este señor, Muhammad Yunus, hace unos años, que es el banco Grameen Bank en Bangladesh, y lo que está haciendo es para gente que está en la extrema pobreza, incluso visto desde ellos, y desde aquí ya es la extrema pobreza, le está dando, digamos, créditos sin ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de compromiso, es decir, sin ningún tipo de aval. ¿Vale? Son créditos de 40 o 50 euros, ahora veréis los datos aquí a la derecha, o incluso más, incluso tiene límites, en el cual además hasta ahora no ha habido ningún problema en las devoluciones de las personas, y esto es pues para una mujer que está en una situación de pobreza extrema y que le da un crédito que le permita comprar una máquina de coser, por ejemplo, para que pueda coser vestidos y poder salir más o menos de la pobreza extrema en Bangladesh. Bueno, es otro ejemplo de emprendimiento social. Aquí tenemos ejemplos de emprendimiento social medioambiental, uno fantástico en la provincia de Mas de Teruel, que es el de apadrinar un olivo. Aquí tenéis a Alberto Alonso, que es el promotor de la idea, en Oliete, que es donde está además residiendo Lara, y que lo que hacen es, tienen la posibilidad de, a través de un apadrinamiento, recuperar un olivo centenario que está, digamos, abandonado, recuperar ese olivo, apadrinarlo, ponerle el nombre que quiera el padrino que apadrina el olivo y a partir de, bueno, cuando acaba el año, pues normalmente te envían un par de botellas de aceite del Bajo Aragón, que yo creo que es uno de los mejores aceites del mundo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ha conseguido con esto? Pues ha conseguido, digamos, no solamente la parte económica, porque el proyecto es sostenible, veremos después las condiciones de sostenibilidad de un proyecto, sino que además toca la parte social porque ha conseguido integrar y atraer gente al pueblo, a Oliete, y que con esto ha conseguido la escuela no se cierre, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte está el tema medioambiental, pues que está recuperando naturaleza que estaba abandonada. ¿De acuerdo? Pues otro ejemplo, además en la provincia de Teruel, que es un ejemplo típico social medioambiental. Aquí tenéis otro en la provincia de Teruel, que es el de Marta Martín, que también la estamos asesorando desde SECOT, como la anterior, y que ella está en Torralba de los Sisones, que es un pueblo que está en la comarca del Jiloca. Yo la he visto varias veces, me sorprende,
porque es un proyecto, el proyecto se llama Entre Cabritos y lo que hace es, bueno, pues cría cabritos, evidentemente, y luego los vende el cabrito ya precocinado de tal manera que tú lo tienes que hacer nada más, es coger el cabrito, meterlo en el horno, le pones las patatas adecuadas y el aderezo adecuado y te sale un plato excelente, ¿no? Yo el otro día estuve con ella en Teruel y me sorprendió porque tiene aproximadamente unas 500, 600 cabras que las tiene en el monte. Me sorprendió porque no tiene pastor. Es decir, son unos mastines impresionantes con 2 o 3 perros inteligentes. Los mastines son los de defensa y los perros inteligentes son los que llevan el ganado y lo llevan a donde tiene que estar. Curioso, pues otro proyecto de Teruel en unas condiciones difíciles en la provincia y que está tirando adelante. ¿De acuerdo? Bien, otro proyecto medioambiental es el que hay también en la provincia de Teruel, en Sarrión, que es un proyecto social medioambiental, aparte de la parte económica también. En unas tierras de difícil cultivo, en un entorno de Teruel, que están a 1000 metros de altitud sobre el nivel del mar y que se dedicaron desde hace un montón de años a criar trufa con unas carrascas que las micorrizan y las hacen especiales para criar trufa. ¿Qué han conseguido con esto? Pues un territorio que estaba medio abandonado y que no se podía cultivar prácticamente nada porque incluso el cereal daba para poder vivir, pues han conseguido meter la trufa negra, que es un tema donde la rentabilidad por hectárea es espectacular. Y con esto, ¿qué tienen? Un tema medioambiental, por un lado, un tema social, por otro, porque consiguen arraigar gente en el pueblo y, por otro, evidentemente, un tema económico. Bueno, pues, aparte de los modelos sociales, hay otros modelos innovadores. Voy a explicar también un par, 3 de proyectos innovadores en la provincia de Teruel. Uno es este de aquí, que es un proyecto tecnológico, que la compañía se llama R3 Dimension, está en Teruel, ubicada en Teruel, en el centro que hay en Teruel, cerca del Instituto Segundo de Chomón, en la parte del ensanche. El proyecto lo lidera Darino Bon, lo tenéis ahí abajo, en pantalón corto, el más alto, ¿vale? El de la izquierda, y han desarrollado un proyecto de impresoras de 3D de gran formato. Espectacular. Yo estuve este verano con ellos un par de veces y el proyecto es espectacular, es increíble. Y están empezando ya a tener clientes importantes. Bueno, pues sería un proyecto, digamos, de tipo tecnológico con el modelo de emprendimiento de tipo tecnológico. Otro es este proyecto de aquí. Perdón, Lirio. Este es en la provincia de Zaragoza, con Domingo San Pedro, que ha desarrollado esta mano que veis aquí. Es una mano articulada, una prótesis, y que realmente con unos precios absolutamente increíbles. Y por tanto también lo estamos asesorando desde SECOT y el proyecto está tirando adelante. Evidentemente va a necesitar ahora un asesoramiento más, digamos, importante porque va a salir al mercado desde el punto de vista del mercado internacional, los mercados internacionales. Otro proyecto de la provincia de Teruel es este de aquí, un proyecto de distribución del amigo Ricardo Lob, es un fuera de serie. Si miráis en internet y preguntáis por Ricardo Lob en YouTube, os saldrá en conferencias, en reuniones, en entrevistas que le ha hecho en radios, en televisiones, y es una persona, es muy amigo, con un sentido común increíble, ¿vale? Bueno, pues él montó este centro de distribución en Castellseràs, pueblo que tiene, me parece, no sé, a 700 habitantes, cerca de Alcañiz, y que se dedica a vender cuchillos, navajas, espadas, armaduras, etcétera, etcétera, por todo el mundo. Y entonces un emprendedor nato, una de las cosas que hizo fue una vez cargar el coche con aceite del Bajo Aragón, que es uno de los mejores del mundo, como comentaba antes, irse a Roma, entró en el Vaticano, no sé cómo consiguió, digamos, hacer que la Guardia Suiza le dejara entrar y a partir de entonces en el Vaticano solo se consume aceite del Bajo Aragón. Curioso, ¿eh? Bien. Otro proyecto, este está en Huesca, en la parte de Jaca y Sabiñánigo, que es el de Alex Carbonell, que ha desarrollado, aparte de una serie de gimnasios que tienen varios pueblos del norte de Huesca, una escuela, digamos, de hockey y hielo, donde incluso está trayendo alumnos norteamericanos para enseñarles a patinar, ¿vale? Tiene un acuerdo además con colegios de Jaca y de Sabiñánigo, no sé si son jesuitas o son salesianos, no recuerdo ahora quién, pero nosotros los, digamos, proyectos importantes que están, digamos, desarrollándose en Aragón, y en este caso en la provincia de Huesca. Dentro de los modelos, cuando decidáis cómo os lanzáis, yo aquí os pongo un resumen de lo que es el emprendimiento tradicional con el emprendimiento de tipo digital, dependiendo del tipo de producto o servicio que queréis lanzar al mercado, ¿vale? Entonces, aquí tenéis diferencias importantes, como es el tema de la inversión inicial,
En el caso del emprendimiento tradicional, pues evidentemente es alta porque tengo que tener un local que tiene un alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. El emprendimiento digital, bueno, lo puedo hacer desde prácticamente el dormitorio o el salón de mi casa. Lo único que necesito es un ordenador con una aplicación, con una infraestructura que me permita el lanzar el proyecto, ¿vale? Desde el punto de vista de alcance, pues evidentemente el emprendimiento tradicional es local y el emprendimiento digital ya es global. Es decir, que en el momento yo lanzo algo al mundo con las 3 Ws.x.es.com, esto viene del mundo. De hecho, el que hemos comentado antes, el de Ricardo Lop, el de Aceros de España, le están comprando de más de 140 países, parece. Él ha enviado cosas a Groenlandia, Australia, Nueva Zelanda, a cualquier sitio del mundo que se te ocurra, prácticamente le ha enviado algo y ha vendido algo. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de flexibilidad, pues en el emprendimiento tradicional tenemos más limitaciones y el digital la flexibilidad es mucho más alta. Evidentemente la amenaza es mucho mayor y por tanto esa flexibilidad es absolutamente necesaria. A nivel de velocidad de crecimiento, pues el proyecto tradicional puede ser más lento y el proyecto, digamos, digital puede ser más rápido. Esto es lo que se llama en el lenguaje de emprendimiento el crecimiento exponencial, que es a veces lo que te piden los inversores, ¿no? ¿Y esto cómo puede crecer? Pues depende. Es decir, una vez que he hecho la infraestructura, una vez que tengo la aplicación, bueno, pues puedo crecer de manera increíble. Es decir, por ejemplo, a Amazon le costó mucho tiempo, pero una vez que tiene la infraestructura, el traer un cliente a Amazon nuevo, a Amazon le cuesta prácticamente cero, por no decir cero. Por tanto, el crecimiento puede ser exponencial, no tiene ninguna limitación, digamos, de inversiones. ¿Ok? El riesgo, por un lado, es alto y por otro, medio bajo. Yo calificaría los dos de altos. Lo que pasa es que, bueno, no podía hacer la modificación. Bueno, pues eso es lo que os vais a encontrar en función del tipo de emprendimiento que hagáis. ¿Vale? Entonces, insisto de nuevo en el tema de los modelos y en función de la propuesta de valor es el tipo de modelo, ¿de acuerdo? Y esa propuesta de valor evidentemente está asociada al segmento de clientes al cual voy a dedicar el producto o servicio que vais a lanzar al mercado. Bueno, claves además de alguna recomendación para cuando lancéis el proyecto, pues yo aquí os voy a hacer una pregunta también. ¿Alguien compraría esto? ¿Sabéis qué es? Mirad, es un ratón de ordenador que lleva un kit de maquillaje, que estaría más enfocado a mujeres que hombres. ¿Alguien lo compraría? Doy el silencio por respuesta, que no, ¿vale? Yo cada vez que lo he preguntado, yo diría que el 100% de las personas, mujeres, me han dicho que no. Por tanto, ¿para qué lanzo este producto si no me lo van a comprar? Claro, ¿qué es lo que tengo que tener claro? Lo que tengo que tener claro es que si creo que puedo vender lo que me imagino, en lugar de hacer y vender lo que quieren los clientes, tengo un problema grave, ¿vale? Por tanto, ¿para esto qué tengo que hacer? Pues aplicando el famoso design thinking, es decir, tener empatía con el potencial cliente que tengo. Y esto ya lo decía el Steve Jobs. Tienes que comenzar con la experiencia del cliente. ¿Qué es lo que necesita el cliente? Y trabajar de ahí hacia la tecnología y no al revés, ¿vale? Por tanto, Design Thinking, que bueno, ahora lo han metodologizado, etcétera, etcétera, dentro de SECOD, en la escuela SEM de emprendedores, hay cursos de Design Thinking muy interesantes que os recomiendo, pero Design Thinking es sentido común, es decir, ¿qué es lo que va a querer el cliente? Hablo con él, me explica cuál es su problema, me explica cuál es su necesidad y a partir de ahí yo desarrollo la solución que está buscando, ¿vale? Por tanto, saber qué quiere el cliente es un factor crítico de éxito. No pensar en una buena idea mía que pienso que la vaya a vender al mercado. Posiblemente sí, posiblemente no. Ahora, si empiezo de la otra manera, como recomienda Steve Jobs, estoy seguro que el proyecto puede tener grandes posibilidades de éxito. ¿Ok? Bien, y la idea per se no vale nada. Es decir, ¿por qué? Porque una idea tiene que ser una oportunidad de negocio. Una oportunidad de negocio es cuando alguien en el mercado está dispuesto a pagar por tu idea. Si no es una idea, punto. No sirve. Y entonces aquí están las tres condiciones que tiene que tener cualquier proyecto que lancéis al mercado. Primero, que sea deseable, es decir, que los clientes lo quieran, ¿vale? Segunda, que sea factible, es decir, que yo lo pueda hacer como emprendedor. Y tercera es que sea viable, es decir, que eso se sostenga económicamente, porque si no, no sirve.
Si yo no estoy en el cuadrito azul de este, bueno, más bien un triángulo esférico, que será una idea de éxito, en cualquiera de los tres elementos que esté, con las combinaciones posibles que queráis, tengo un problema. Por tanto, acordaros siempre, un producto, un servicio que lanzo al mercado debe ser deseable, que lo quiera el cliente. 2, lo puedo hacer yo, ¿vale? O mi equipo, o mi empresa, y tiene que ser viable, es decir, que económicamente sea sostenible, ¿vale? Pues esas son las tres condiciones clave para lanzar cualquier proyecto emprendedor. Dicho esto, podéis decir, bueno, estoy en el sitio adecuado para emprender, porque Teruel es una zona difícil, podemos considerar. Mirad, aquí os pongo dos ejemplos. Este señor, que es Abdelkader Baba, en Níger, que está en el medio del Sáhara, ahí tenéis la imagen de Níger, en el medio del Sáhara, en África, tiene esa tienda en la foto del medio que se dedica al alquiler de material de esquí. Y ha triunfado. Y dices, esa es la tienda que, bueno, imaginaros qué nivel, ¿vale? Yo recuerdo cuando estuve en su momento en el Sáhara, que las dunas daba la sensación, yo también esquío en la nieve, daba la sensación de poder esquiar exactamente igual que en la nieve. Y en aquel momento no había nada. Ahora puedes ir a Níger, ir a la tienda de este señor, alquilar el material de esquí y bajar por las dunas esquiando. Bueno, sitio más complicado, sitio más complejo, sitio más solitario que este, imposible. Pues a pesar de esto lo ha hecho. La pregunta es, ¿y vosotros qué opináis? Y otro ejemplo que os he comentado antes, que es el de Ricardo Lot, en Castellserà, es un pueblo de la provincia de Teruel, ¿vale? Lanza el proyecto con unas condiciones también difíciles, porque él además antes era agricultor, ¿vale? Y por tanto, si lo ha hecho, ¿por qué no tú? ¿Tú qué opinas? Esa es la pregunta que os tenéis que hacer, ¿por qué no yo? Porque además estoy en un sitio que otros han demostrado que se puede hacer. Y con esto vamos acabando para dar paso a Sara. Aquí tenéis un consejo clave que se me ocurre daros y proporcionaros, que es este de aquí. No comerás si no vendes, no venderás si no tienes un cliente y no tendrás un cliente si no tienes un producto o servicio que, bueno, que ofrezcas en el mercado y que sea mejor que la competencia. ¿Vale? Sobre todo, no te rindas y hay que pelear porque es un tema de resiliencia. Y desde el punto de vista, y con esto dar entrada a Sara de alianzas territoriales, a mí se me ocurre este de aquí. Es decir, desde el punto de vista clásico, un emprendedor lo que es, tiene que fijarse en el mercado, que es donde están las oportunidades por un lado, aparte están los recursos para contratar equipo, las asociaciones empresariales, los inversores, etcétera, etcétera. Tiene que tener relación con las administraciones públicas que proporcionan infraestructuras y también redes colaborativas. Y por otra parte, dependiendo del tipo de producto que está desarrollando, las universidades son también una fuente, sobre todo para lo que es el tema de la investigación básica. Con esto el CID tiene un papel importante porque yo lo veo como el elemento que puede aglutinar a todos los emprendedores, en el caso de Teruel, por el CID de Teruel, para que a partir de ahí el CID, digamos, coordine todas esas asociaciones y relaciones necesarias para lanzar el proyecto emprendedor. Y con esto y acabo, es decir, yo lo veo de esta manera. Con esto creo que Sara y Lara tienen un trabajo importante e impresionante para coordinar este tipo de temas, ¿de acuerdo? De ser, digamos, el polo de atracción en toda la provincia para todos los emprendedores y la relación y la facilidad o la facilitación de relación con todas las instituciones que necesitan los emprendedores para lanzar un proyecto al mercado. Vale, dicho esto, yo casi no haría preguntas ahora, si nos importa. Damos paso a Sara y a partir de ahí, cuando ya acabe, hacemos el debate. Pues muchas gracias, Jesús. Sí. Perdón, Lara. No, iba a decir un momento y ahora ya te dábamos paso. Además, bueno, te la he dejado ¿no? Votando, coloquialmente hablando. Esa última diapositiva que compartías, Jesús, yo creo que nos la vamos a agenciar porque está muy bien. Representa muy bien parte de ese papel que queremos jugar y que en ello estamos. Con estos cafés yo creo que un poco contribuimos a eso, ¿no? Yo quería hacer una pregunta. Bueno, antes he usado una funcionalidad de la videollamada y quería asegurarme, ver si los asistentes, si habéis visto algo. He lanzado una pregunta, pero nadie ha respondido. Digo, creo que no lo han visto. Preguntando, por ejemplo, bueno, preguntaba si el modelo de Canva que ha compartido antes Jesús sobre modelos de negocios, si os gustaría tener acceso a él. Nadie ha respondido, entiendo que no lo habéis visto, ¿no? ¿Me confirmáis alguien? Lara, yo en el chat
Solo tengo mi presentación compartida. No sé si el resto, pero yo no tengo nada en el chat. Vale. No, es que no es una funcionalidad, no es el chat, es una que no, me dice Pepe que no la ha visto. Vale, pues nada, estaba un poco bicheando, quería ver un poco, tantearos, a ver si qué me decíais al respecto. En cualquier caso, comentar que esta presentación también, no Jesús, confirmamos que vamos a, quien quiera acceder a ella, porque creo que has Ningún problema. compartido el modelo de Canva, que puede ser interesante. Vale, David me dice que también no la ve, pues nada, pues esa funcionalidad o no he sabido usarla o no funciona bien. Vale, pues eso, que compartiremos la grabación y junto a la grabación esta presentación y tendréis ahí el modelo de Canva, que me parecía interesante que pudierais consultarlo. Así que nada, simplemente era este paréntesis y ya todo tuyo, Sara. Gracias, Lara, y sobre todo gracias a Jesús, porque creo que otra vez nos ha dado una clase magistral súper didáctica y ahí desde aquí el dar las gracias a Jesús por lo que ha hecho y también a SECOT, que es una garantía de entidad colaboradora del CID y de todas las entidades emprendedoras de Teruel, porque están a nuestra disposición precisamente para convertir esas ideas en iniciativas o en proyectos y que nos acompañan desde la consciencia plena de no solo del expertise que tienen, sino del querer transformar cada uno de los territorios. Y además, Jesús, como bien decía mi compañera Lara, nos ha puesto en el foco, ¿no? De hecho, Jesús, decías, habla de alianzas y ya nos las ha puesto, porque nos ha puesto varios ejemplos, nos ha puesto ejemplos directamente con Apadrino Olivo y aprovecho para recordar que precisamente el establo es una iniciativa de Apadrino Olivo, que es un socio del Centro de Innovación Territorial y que con la iniciativa Despertadores Rurales Inteligentes, que es una herramienta que por las caras que hemos visto en este café, por reincidentes y por personas que conocemos, ya lo saben, pero además ejemplificaba esas alianzas primero en el lugar de esta alianza entre el CID de Teruel y SECOT, esta alianza entre el CID de Teruel y todos los socios, las entidades que forman parte, y también ponía un ejemplo muy sencillito de Aceros España, como desde el campo, desde el proyecto que tienen con los cuchillos, son capaces de transformar poquito a poco, gracias al aceite de oliva de denominación de origen del Bajo Aragón, el poder hacerlo. Entonces, gracias en primer lugar. 2 observaciones antes. A los asistentes, además de daros las gracias por estar otra vez más aquí y acompañarnos, en que podéis utilizar el chat. Me refiero que yo creo que a mi compañera Lara le vendrá extraordinariamente bien si queréis ir lanzando también alguna pregunta o alguna cuestión mientras acabamos esto. Y también a los que nos veréis en diferido, que tenemos un montón de redes abiertas a través de la página web, del chat de Telegram, de las redes sociales o incluso nuestros correos que están siempre permanentemente publicados para que podáis contactar con nosotras en cualquier momento. Al final nosotros entendemos la innovación como una conversación y precisamente escucharos o acompañaros es uno de nuestras misiones. Y por último, enfatizar en ese concepto de café de establo, que es un formato bonito de conversación, que es cierto que esta primera parte es más directiva, pero que animaros a esa parte final a poder conversar. A mí me han dejado bailar no con la más fea, pero me han dejado bailar en el cierre de esta sesión en cómo podemos conseguir las alianzas territoriales que puedan transformar los desafíos en oportunidades y oportunidades e ideas es algo que también Jesús nos ha contado. ¿Y qué os voy a contar? Bueno, pues cómo lo hacemos desde el CID de Teruel, porque somos una herramienta a vuestra disposición, a disposición de todas las personas, de todas las administraciones, de todas las entidades de la provincia de Teruel, para precisamente que las cosas estén pasando en nuestro territorio. Si buscáramos la definición de alianza, nos habla de esa cooperación, es decir, colaborar de manera conjunta, estructurada, y aquí sí que ponemos como firmemente, ¿no?, que para poder establecer estas alianzas necesitamos que haya ese margen reglado de colaboración y sobre todo entre diferentes actores. Y aquí voy a poner un poco de énfasis en que si de algo se caracteriza a la Asociación Centro de Innovación es de poder mezclar, de poder trabajar a todos los actores implicados en cualquier tipo de tema. Por eso nosotros trabajamos con la quíntuple hélice que nos da lugar desde el marco académico, que nos da el rigor, pero también desde la sociedad civil, desde la administración, desde los colectivos más desfavorecidos y, por supuestísimo, desde los emprendedores y empresarios. Y que no en vano, por eso decía Lara al principio, que nuestro fin es conectar personas. Cuando hablamos de ese generar densidad en el vacío, en el supuesto vacío que a nivel de densidad territorial entre población y superficie hay,
Lo que necesitamos es precisamente conectar. Y no hay nada más que defina una alianza que el poder conectar para hacer posible. Y más desde desde el punto de vista del emprendimiento. Porque queremos hacer mucho énfasis que la finalidad que perseguimos es que la riqueza vendrá del emprendimiento, pero que el emprendimiento no lo entendemos de manera competitiva con el libre mercado, sino de lo que queremos es que todo el mundo que está trabajando en algo se alíe con todos los escenarios comunes para ser mucho más potentes y mucho más fuertes. En este contexto, podemos decir que para nosotros todas las alianzas, todo el conectar personas y entidades tiene una serie de objetivos comunes. Y lo primero es tener la voz común. Es decir, creo que hace años que las denominaciones de origen se dieron cuenta que no interesaba el vender más de una marca concreta de aceite o de jamón, sino poner en valor toda una denominación de origen. Pongo ese ejemplo, pero podríamos tener un montón de ejemplos más. Nosotros trabajamos metodológicamente con lo que llamamos las palancas de innovación, que al final lo que quiere decir es que todo lo que hacemos debe de generar confianza en el territorio y, por supuesto, si estamos hablando de emprendimiento, en el cliente. También de propiciar esas alianzas inusuales. Y vuelvo a retomar el ejemplo que me ha brindado Jesús de Aceros Hispania, de cómo es posible que trabajando el acero, viniendo desde el campo, podamos estar vendiendo aceite. Precisamente por eso, porque hay un montón de alianzas en las que no hemos pensado qué nos puede aportar y es nuestra labor el poder hacer. Y sobre todo reducir distancias. Cuando hablamos de reducir distancias, no estamos hablando solo de esas digitales con la brecha digital o esas distancias que tenemos en la provincia, precisamente entre puntos de una misma comarca puede haber 2 horas, sino de todas las distancias administrativas, de gestión y de burocracia que nos restan a la hora de emprender. Además, es obvio que estar juntos nos permite optimizar todos los recursos compartidos y más con las condiciones que acabamos de definir que nuestro reto demográfico implica. Pero sobre todo, y además pensando en la finalidad, y es que lo que queremos conseguir es un impacto colectivo en la totalidad del territorio. Es decir, el goteo, el proyecto pequeño, lo que tenemos que ser capaces entre todos es que se pueda expandir él y que tenga una implicación, como estaba hablando Jesús antes, de transformar el municipio, permitir que la escuela no se cierre o generar réplicas a lo largo de todo el territorio. Por eso, desde el CID de Teruel, ¿qué tipo de alianzas manejamos? Primero, fundamental, la público-privada. De hecho, no en vano, nosotros somos una asociación que se promulga de manera pública a través del Ministerio de Transición Ecológica y la Diputación Provincial de Teruel, pero tienen la generosidad de pedir a la sociedad civil, a la sociedad empresarial, que formen parte de la transformación. Por eso somos una asociación. Además, intermunicipal, tenemos varios ejemplos de ello, ya no solo que en toda la acción del CID de Teruel pensemos siempre en la lógica 10 o en la base 10 que nos gusta contar, es decir, estar presentes en las 10 comarcas o en los 236 municipios, sino que cuando nos planteamos un proyecto lo que intentamos es repartirlo en el territorio y que diferentes municipios que comparten problemáticas puedan colaborar juntos. Recientemente ha salido publicado un proyecto que hemos impulsado desde el CID de Teruel en colaboración con el CID de Cuenca, en el que hay 6 municipios en los que están trabajando juntos en favor de resolver el relevo generacional que también Jesús nos ha citado. Importantísimo el multisectorial, ya no solo porque COE sea uno de nuestros socios y que precisamente tenga muy tipificados los diferentes ámbitos que nos afectan al mundo rural, sino porque entendemos siempre, como os he citado antes, desde la quíntuple élite, porque si no estamos todos juntos y a cada persona que afecta cualquier tipo de decisión estratégica, administrativa o empresarial afecta, no podremos sacar adelante e incluso podremos tener propias reticencias desde donde estamos. Y también interterritorial. No en vano, el CID de Teruel forma parte de una red nacional de centros de innovación que actualmente somos 21 centros y que lo que hacemos es contagiarnos entre unos y otros de las ideas y de las oportunidades. De manera que cuando hablamos de la transhumancia o de la lana de oveja, aunque en Teruel tengamos razas específicas, es cierto que los problemas que genera la oveja y la gestión precisamente de la lana puede tener unos cauces similares. Y al trabajar conjuntamente lo que podemos hacer es un acceso globalizado a soluciones diferentes y optimización de recursos, de gastos y sobre todo de difusión. Aquí os voy a poner y me bajo un poquito del atril en el que estoy contando y os digo muy fácilmente que hace muy poquitas semanas se puso en contacto conmigo
alguien representante de Estados Unidos que quería exportar productos españoles y es imposible que nosotros solos desde Teruel, provincia, podamos abastecer ni siquiera un estado de Estados Unidos. Es decir, que incluso mirando la exportación tendríamos que buscar esas alianzas para poder crecer en mercados que vayan mucho más allá de la provincia de Teruel, de Aragón o de España. Avanzo. Entonces, al final el CIT de Teruel, ¿qué hace en respecto de las alianzas? Pues ser una plataforma que permita esto. Jesús nos lo ha contado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de la metodología de proyectos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es favorecer esas conexiones de oportunidades a través de SECOT, a través de COE, a través de despertadores rurales inteligentes o incluso de los grupos líder, que también es otro de nuestros socios, que son como los más grandes a nivel territorial, pero que también hay específicos respecto de cuidados, de restaurantes sostenibles o de ciudadanía, como son los otros socios que tenemos. También porque tenemos siempre abierta la conversación, ya no solo a nivel de comunicación, sino también de esa convocatoria abierta de proyectos en los que algunos habéis participado y que siempre os decimos, nosotros tenemos una estructura, pero que nuestra finalidad es que pasen las cosas, que pasen en Teruel y conectarlo. Con los dispositivos de innovación rural que antes Lara también ha citado y que Cafés de Establo es uno de ellos, que lo que intentamos es sobre todo pensar que la inteligencia territorial narra o parte de narrar todo lo que está pasando y que todo en lo que asistimos, en todo en lo que participamos, lo ponemos a disposición, porque la información, la formación, las iniciativas tienen que ser públicas, publicadas y hacer un esfuerzo en difundirlos para que así pasen. Ese es uno de los dispositivos. Os animamos a visitar nuestra web o a contactar con nosotras para contaros que hay muchos. Por ejemplo, los 100 de Teruel me vienen a la cabeza ahora, que hablan de un panel ciudadano en la que buscamos 100 voces diferentes del territorio con diferentes cuestiones. Y no en vano, Jesús es uno de los 100 de Teruel. Pero además, últimamente acabamos de lanzar 3 dispositivos que creo que merecen la pena ser recordados, como son la Recolecta, que recoge precisamente esas redes de gente que está haciendo cosas y que necesita ese impulso. O también podemos poner en relevancia guardianas del territorio, uno con perspectiva femenina, porque es evidente que quien retiene la población son las mujeres y que tienen unas redes informales que no siempre están en los canales o en los recorridos habituales. Son muchos los dispositivos, pero os ponía esos, también el Observatorio de Financiación, que os invito a seguir y a visitar, que se actualiza intentando transformar el lenguaje de lo que son las subvenciones públicas para que cualquier persona o entidad pública pueda acceder a ellas primero con unas cuestiones previas sin tener que saber de legislación, saber de tramitación y poder focalizar los esfuerzos en ello. Y sobre todo, muy importante los centros de innovación, es que somos una antena de reto demográfico ante el Ministerio de Transición Ecológica, también ante el Gobierno de Aragón y ante Europa. Es decir, al final lo que nos pasa a nosotros son oportunidades que están pasando y que podemos enseñar a cómo llevarlos a nuestro territorio. Pongo como ejemplo esa exposición maravillosa que durante 10 semanas recorrimos por diferentes municipios para explicar que es tan sencillo como desconectar el teléfono, hacer una tramitación y traer una exposición cultural que dinamice el territorio al propio municipio. Son algunos de los ejemplos. Podría estar mucho tiempo, pero ya estoy pasada de hora, lo cual quiere decir que tengo que decir esto, que las alianzas territoriales no son un fin, sino son el camino con el que tenemos que actuar, precisamente para buscar un territorio mucho más vivo, mucho más innovador y sobre todo sostenible. Así que os dejo las redes. Creo que más o menos hemos cumplido en tiempo. Jesús, Lara, corregirme si me equivoco. Y podemos abrir micrófonos y que Lara haga su papel de moderadora. Sí, genial, Sara, muchas gracias. Te iba a decir que dejaras esa diapositiva un momento fija, porque, bueno, para que tengan tiempo de seguirnos en alguna de estas redes y comentar que este cuarto café forma parte de un ciclo de los cafés de establo que se complementan. Antes hablaba Jesús, por ejemplo, de la importancia de que mi proyecto sea viable, hablaba de que fuera deseable o que fuera viable y me venía a la mente, bueno, tenemos un café de establo dedicado a subvenciones y financiación de proyectos. Entonces, creo que era interesante comentarlo porque es contenido de mucho valor y que, como decías antes, Sara, al principio, desde SECOT nos brindan generosamente a nuestro ecosistema emprendedor y que es yo creo que una suerte. Así que en el canal de YouTube tenéis los 3 anteriores. Y pues nada, dicho esto, muchas gracias a los dos. Se abre el turno de preguntas, de participación.
Yo tengo algunas apuntadas que me han ido surgiendo según os iba escuchando, pero animo a los que estáis aquí conectados a que preguntéis. Yo, por ejemplo, escuchándote hablar sobre las alianzas territoriales, se me ocurría pensar, digo, bueno, por ejemplo, alguien que no se esté viendo ahora en directo, que lo vea luego en diferido, diga, vale, yo tengo una idea, un pequeño proyecto, estoy empezando. Esas alianzas de las que me habla Sara, por un lado, me espero a que esta idea mía o este proyecto tome un poquito más de forma o empiezo desde el principio a intentar establecer esas alianzas, lo hago por mi cuenta, recurro a entidades como el CID. Un poco esa pregunta que se puede hacer a alguien, ¿qué le dirías? Bueno, lo primero que para establecer alianzas hay que ser conscientes de que las lógicas han cambiado en los últimos años. Luego Jesús me matizará desde su conocimiento y su punto de vista. Pero que en el CID, ayer me reía precisamente porque en vez de CID me gustaría llamarme CO. Muchos me habéis oído hablar de lo que es colaborar, de lo que es conversar, de lo que es ecosistema y que obviamente, y Jesús creo que lo ha dicho en su presentación, que la idea sin el contexto no vale. Entonces, desde el momento de tener una idea, creo que hay que tener muchas conversaciones y contactar con muchos agentes precisamente no solo para validarla, sino para que se sumen a la iniciativa y ver quién está haciendo qué y qué cosas están pasando. Por eso mi invitación desde el CID de Teruel es rápidamente, desde la idea de la iniciativa del proyecto, el buscar toda suerte de alianzas y colaboraciones para que esto pueda pasar. Sí, hablabas de la convocatoria abierta de proyectos que tenemos. Creo que es una buena vía, ¿no? Una vía interesante a través de la cual por lo menos nosotros podamos orientar, ¿no? Y ayudar o sugerir qué tipo de relaciones o a qué tipo de agentes puedes acercarte, ¿no? Y te puede interesar para ir dando pasos. Y otra cuestión que creo que, vamos, que en Teruel es un tema de rabiosa actualidad, que está ahora, vamos, es un melón que se ha abierto, es el del relevo generacional. No tengo la cifra por ahí apuntada, me parece, Jesús, que preparando, no sé si era contigo preparando este café o con quién fue, pero he oído más de una vez una cifra muy alta de negocios que están, ¿no?, previsto que cierren en los próximos años en la provincia, algunos de los cuales son de primerísima necesidad, como panaderías, me viene por ejemplo a la cabeza. Alguien que se esté interesando, ¿no?, en emprender de esta manera, ¿no?, este modelo, el asumir o el tomar las riendas de un negocio que va a cerrar y se vea un poco en el, bueno, ¿esto cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿No? ¿Cómo, no sé, qué sugerencias, qué le dirías? ¿Qué primeros pasos puede dar esta persona? ¿Me preguntas a mí? Sí. Es que ha habido un momento que se ha cortado la comunicación. Vale. Ay, Yo lo primero vaya, que haría el sería wifi del acudir al hotel me CID. ha fallado. Yo lo primero que haría sería acudir al CID como centro de atracción de todo proyecto emprendedor de la provincia de Teruel y vosotras después repartís juego. Porque vuestro conocimiento que tenéis a través de la Cámara o las cámaras de comercio o la Cámara de Comercio de Teruel, de la COE, de CEPIM, etcétera, etcétera, podéis tener esa información de empresas que están en esa situación y también si acuden los emprendedores para buscar proyectos de este estilo es hacer un match y vosotras sois, digamos, el palo del pajar este que antes había con un palo y la paja alrededor, los que coordináis o las que coordináis el tema para repartir juego. Yo acudiría al CID directamente, ¿eh? Bueno, de hecho, Sara, formamos parte de, estamos en una mesa de trabajo, ¿no?, junto a Cámara de Comercio y otros agentes del ¿Ha habido Luis territorio que ha tratando levantado este la tema. mano? ¿Nada? Sí, sí, Luis. lo veo, pero por si cambiaba de tema o, bueno, antes de darle paso a Luis, mencionar la mesa de trabajo que me parece interesante, ¿no?, sobre el relevo generacional.
Bueno, tenemos que avisar que el relevo generacional probablemente tenga un café de establo específico para poder facilitar todo ello. Es algo que preocupa muchísimo, no solo a la patronal, a la COE, sino a muchos de los municipios, a Diputación Provincial de Teruel, y ya os he anticipado que hay un proyecto en 6 municipios pionero en relevo generacional y estamos sentados en esa mesa con todos los agentes implicados, precisamente para encontrar cómo conectar y cómo establecer alianzas entre la demanda de servicios que van a, en los próximos 6, 10 años, dejar con las personas emprendedoras que quieren coger esos negocios y, sobre todo, la base en medio que hace esa mediación que agentes como SECOT o como Cámara de Comercio están haciendo, pero además también con la formación necesaria para ello, sin olvidarnos de la pata de las subvenciones o financiación pertinentes. O sea que gracias, Lara, por traer aquí y poner en evidencia la necesidad del relevo generacional. Pues sí, le dedicaremos un café e incluso sería deseable incluso una jornada, ¿no? Porque el tema es complejo, tiene muchos participantes, ¿no? Está desde el dueño del negocio que va a cerrar a luego distintas maneras de asumir ese negocio, ¿no? Desde familiares o incluso alguien que no tiene nada que ver con el dueño del negocio. Bueno, hay muchas vías. Sí, Luis, adelante, que tenías la mano levantada. Sí, ¿se me oye? Sí. Sí. Sí, buenas tardes. Bueno, muy interesante. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Sara. Sí, yo lo que quería comentar es que efectivamente me ha parecido interesante, sobre todo porque, bueno, me confirma a mí la teoría de que efectivamente cada vez hay un abismo enorme entre la realidad de la situación del problema del emprendimiento en España en general con lo que es, digamos, cómo va el mundo, de alguna manera, o la realidad que ha explicado Jesús. Hay que cambiar de mentalidad, estoy de acuerdo totalmente. Y con lo que cuenta Sara, que la administración está perfectamente al día y está muy empeñada en intentar apoyar el emprendimiento. Pero ¿de dónde salen los emprendedores? El problema es que, por lo menos yo soy de Burgos, y Burgos, SECOT Burgos, y nuestro diario, vamos, el trabajo más gratificante es acudir a los centros de enseñanza. Aquí hay centros de enseñanza de formación profesional, porque la tradición de Burgos tiene un gran polígono industrial, o viene de polígono industrial, que ahora se está cayendo, la gran empresa está cayendo, está reduciéndose. Pero sí que es verdad que se necesitan emprendedores, ¿no? Y entonces el sitio donde parece que se quiere impulsar esta mentalidad es en estos centros de formación profesional. Y nos estamos encontrando que no hay espíritu emprendedor, en absoluto. Por mucho que se empeñen en enseñar una asignatura que no sé cómo se llama, pero viene a ser eso, intentar explicar el espíritu emprendedor. Y todos los chicos jóvenes se quedan a cuadros, ¿vale? Porque ellos, la tradición, lo que les dice precisamente es heredar un poco, no el negocio del padre, sino el trabajo del padre, que ha sido ser asalariado. La mentalidad del padre ha sido ser asalariado, en la industria, trabajadores, ¿vale? De cualquier nivel, de lo que queramos, pero siempre trabajadores asalariados. Entonces, yo pregunto, ¿cómo se puede romper eso? Nosotros aquí en SECOT Burgos estamos intentando hablar con la administración de que constituya viveros. Y quería preguntar, sobre todo a Jesús, bueno, y a Sara también, ¿qué opinan de los viveros para poder promocionar el emprendimiento? Y cómo conseguir que la administración oriente a personas que quieran emprender a los viveros. Porque yo creo que eso sí que sería una buena, digamos, iniciación de este cambio de mentalidad que propone Jesús. Luis, bueno, pero yo lo que te puedo comentar ahora es una opinión muy personal, y entiendo tu preocupación, que también es la mía. Mira, hace unos años hubo una encuesta del BBVA, de la fundación del BBVA, que ahora está en otras guerras, con la guerra del Sabadell, con la OPA, y el 60% de los jóvenes quería ser funcionario.
en España. El 20% quería ser y trabajar en una gran empresa que era como ser funcionario, como la antigua Telefónica. Y el otro 20% no sabe, no contesta. Entonces la situación es muy preocupante. Entonces hay una especie de esquizofrenia gubernamental, especialmente con este gobierno, y no quiero entrar más en detalle, donde por un lado, desde todo el gobierno, de todo, prácticamente ministerios, todos incluidos, se demoniza al empresario y por otro lado quiere lanzar emprendedores. Digo, oiga, usted no es coherente. Y a partir de ahí, en la medida que no cambie ese tipo de situación, ese tipo de mentalidad, pues va a ser complicado. Claro, teniendo en cuenta que en Estados Unidos aproximadamente más de un 60% de alumnos de universidad quieren emprender y que en Estados Unidos y a los 18 años en general no te has marchado de casa, quiere decir que ya empiezas a ser independiente y entender lo que vale un peine en el mercado, pues te miran mal la familia y te miran también mal los amigos. Curioso. Y claro, que aquí cuando la edad de marcharse de casa es de 30 y 30 y pico de años, pues tenemos un problema, ¿eh? Claro. Por eso digo, si alguien tiene una idea para poder implementar, he comentado lo de los viveros, entiendo, y puede ser un sitio donde en vez de ir los chavales a tomar cervezas, vayan a oír hablar de lo que es el emprendimiento. Yo, Si te yo parece, estoy dando Luis, un caso. Jesús, En sus tiempos de descanso, que también tendrán derecho. Pero Luis, vamos, Jesús, os voy a poner un foco yo ahora diferente y es, creo que has traído muy bien, Luis, la formación profesional, precisamente porque hay una apuesta, creo, seria y nos quedan años de romper un estigma también en pro de ella. Y en efecto hay una asignatura que no llega, pero que sí que es cierto que desde Teruel estamos trabajando seriamente con ello para encontrar precisamente la respuesta al relevo generacional. Y también poner en valor, en Aragón tenemos una herramienta que es Aragón Emprende, que es como el vivero que estás buscando, Luis. Además de los centros coworking de la Red Arte, vuelvo a poner en valor tanto a los grupos de desarrollo y los grupos líder, y también a despertadores rurales inteligentes que están trabajando estas opciones. Desde el entorno rural y lo que estamos trabajando en el Centro de Innovación es precisamente que independientemente de que consigamos que la perspectiva rural cale en todas las consejerías a nivel del Gobierno de Aragón y también, por supuesto, en todos los ministerios para tenerse en cuenta, también el buscar precisamente las alianzas para que los autónomos y los emprendedores puedan luchar contra todo ello. Es decir, mandemos también un mensaje de optimismo, de la guerra no tiene que ser desde la individualización del emprendimiento, sino precisamente esta base de alianzas nos debe de permitir el colaborar y el comenzar de manera conjunta. ¿Cuántos cos llego a decir, verdad? sí, sí, muy bien. A ver, los que ya peinamos canas, pues eso, lo tenemos que ir viendo porque hemos visto muchas cosas. A ver si sale. Chus ha levantado la mano. Hoy te llamas como una sobrina mía, Chus Blasco. Hola. Curioso. Jesús. Hola, Chus. Adelante. Es que me ha venido al hilo de tanto que dice Sara, me ha venido el otro día hablando con un amigo de Barcelona, me comentó que él acudió durante un tiempo a una comuna de autónomos, porque bueno, él siempre había trabajado en una gran empresa, entonces a los 48, 50 años decide ser autónomo. Y claro, se encuentra que él desconoce mucha forma de trabajar que tenemos, pues se tienen los autónomos, ¿no? Pues plazos, etc, etc, etc. Los estrés de no voy a dormir y me voy. Entonces, había una comuna donde estaban como, no lo sé decirte, pero más de 5 o 6 personas conviviendo en un piso, compartían gastos, había gente de todos los niveles y bueno, él estuvo 10 meses viviendo allí y salió encantado y enriquecido de las experiencias que tenían en esta comuna. O sea que, bueno, es una idea que lanzo también aquí. Bueno, puede ser un tema interesante, cierto. ¿Quién la organizaba? ¿Lo sabes, Chus? ¿De quién era la iniciativa?
No, no lo sé, pero bueno, puedo preguntarlo. Ujú. Sí, Cuando bueno, cuando hablábamos de esas alianzas intersectoriales, es cierto que empiezan a existir cada vez más esas alianzas entre sectores o intersectoriales para poder aplicar precisamente a este tipo. Recientemente ha salido publicada la ayuda a autónomos de la Diputación Provincial de Teruel, en el que además se contemplan ya otras casuísticas de agrupaciones de autónomos en esa línea. Bueno, aquí Rosa María Sánchez deja un comentario y nos dice: ser empresario es una pesadilla y en el rural una dura carrera de obstáculos, la mayoría relacionados con temas administrativos, burocráticos, legislaciones absurdas y yo añadiría incluso poco adaptadas a la realidad rural, ¿no? También. Tiene bastante razón el comentario. Ujú. Tiene bastante razón. Pero de todas maneras, yo doy muchas sesiones de motivación a emprendedores en un montón de entornos y el tema está, y un poco como comentaba Luis antes, cuando ya peinamos canas, aunque yo tengo el pelo un poco más moreno que Luis, perdón, pero el tema está que cuando llegas a una determinada edad te das cuenta de lo importante que hubiese sido en un determinado momento hacer lo que no has hecho. Y el arrepentirte en una determinada edad de no lo hice y qué hubiera pasado si lo hubiera hecho, es una carga que llevas ahí en la espalda y que yo recomiendo no tenerla. Es decir, oye, tienes una idea, pues oye, pelea por ella, adelante. Con todas las dificultades que comentaba antes esta persona, de dificultades de tipo administrativo, etcétera, etcétera, leyes no adecuadas, leyes contraproducentes, controles innecesarios, etcétera, etcétera, pero al final lleva tu proyecto adelante. Vive tu sueño. Yo he escrito varios libros sobre el tema de emprendimiento y uno se titula esto, además, vive tu sueño, emprende. Ujú. A ver si vendo alguno ahora, sí. Lo ponemos por el chat, Jesús. Perdón por el sketch comercial. Yo iba a romper una lanza en favor del rural y es que, bueno, por lo menos en el rural turolense, ese espíritu emprendedor que dice Luis, que a veces echa en falta entre los jóvenes, en el rural es, por lo menos en Teruel, es muy evidente. O sea, yo sí que lo he notado desde que estoy en esta provincia, la cantidad de proyectos, quizás también por pura necesidad, ¿no? O sea, al final tienes que buscarte las habichuelas y es increíble. Desde luego, espíritu emprendedor en el rural no falta. Luego habrá dificultades de otro tipo, pero es brutal. De hecho, aquí algunos de los que estáis acompañándonos, sé que tenéis varios proyectos en marcha. ¿Me escucháis bien, no? Que como Sí, sí. tengo la conexión de... Vale, Venga, perfecto. ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Rosa nos escribe por el chat, yo la animaría a que abriera el micro. No sé si estás por ahí, Rosa. Debe de estar porque está escribiendo en el chat. Y comentaba, bueno, pues que a veces también el emprender es... que no se lo permite el ordenador. Que sí, que emprender también tiene evidentemente su parte compleja y complicada, ¿no? No es todo un camino de rosas, pero bueno, el verse acompañado y asesorado también yo creo que es importante para que esas dificultades sean menores. ¿Alguien más se anima a compartir, a comentar, a preguntar algo, alguna duda de lo que hemos comentado? No sé, Jesús, si crees que sea interesante, aunque lo has mencionado en tu intervención, pero alguien que esté pensando en lanzar un emprendimiento en su pueblo, por ejemplo, y esté pensando en emprendimiento social y diga, Sí. bueno, pues ¿cómo lo diferencio de un negocio más tradicional o que no tenga ese enfoque? Aunque creo que lo has mencionado, pero bueno, puede estar interesante. Bueno, a ver, contarlo. es que todo proyecto tiene que cumplir esas tres condiciones que comentaba antes, sea económico, sea social, sea medioambiental, ¿vale? O incluya los tres. Es decir, es que sea deseable que haya mercado, es decir, que haya necesidad del mercado, que yo lo pueda hacer, o yo mi equipo, ¿vale? Y que sea viable, porque si no es un problema. Entonces, yo he estado coordinando muchísimos proyectos, ¿vale?
Y muchos de los proyectos lo que están pensando en de qué manera van a conseguir subvenciones. Y yo soy contrario al tema de la subvención. La subvención es un dopaje, ¿vale? En el deporte el dopaje está prohibido. Y por tanto, ¿por qué estamos dopando a las empresas? En la medida que yo como empresa consigo una subvención y mi competencia no la consiga, yo estoy dopado con respecto a la competencia y por tanto no es justo. Entonces la cuestión es que ha de ser viable, es decir, un proyecto ha de generar dinero por sí mismo para ser viable en el futuro, sea social, sea medioambiental o sea simplemente económico, ¿no? Entonces, bueno, con esas tres condiciones, yo lo primero que haría en todo caso, y es lo que recomiendo en alguna de las conferencias o libros que tengo, es el hecho de decir, oye, pues voy a hacer un pequeño plan de negocio como filtro, porque el plan de negocio tiene dos objetivos. El primer objetivo es filtrar la oportunidad y el segundo es venderlo. Y entonces decir, oye, aquello que parecía una buena idea, se analice un poco más a fondo, si rasco en el fondo, pues igual no lo es. Y no pasa nada. El plan de negocio me dice que no es viable, por tanto yo lo dejo, no gasto el dinero ahí, ni invierto mi tiempo. Y en el caso que me diga adelante, pues bueno, luego lo tengo que vender. Lo tengo que vender. ¿Y a quién se lo vendo? Pues a inversores si necesito inversión, al equipo si necesito equipo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí está. Y entonces el mundo de emprendedores es un mundo muy complicado, eso es cierto. Yo estoy en el comité de dirección, el comité estratégico de varias startups y es increíble. Lo que me sorprende de la gente joven es la capacidad de reacción que tienen y la flexibilidad que tienen de cara a todos los problemas que se les están presentando. Es absolutamente increíble. Preguntaban en el chat por las presentaciones. Si no os preocupéis, compartiremos la grabación y la presentación, tanto la de Jesús como la de Sara. Os podéis aprovechamos estos últimos minutitos. Yo creo que ha quedado una sesión interesante y con un buen cierre que estamos teniendo. ¿Alguien más se anima a preguntar, a comentar? Yo veo aquí uno, a Rodrigo, que está muy callado. Rodrigo es asiduo a los cafés, ya lo hemos visto en anteriores. ¿Sí? Bueno, pues querríamos escucharte un poquito. Pues ahora mismo no tengo ninguna pregunta porque estoy con la reunión, estoy haciendo 2 presupuestos, 50.000 historias a la vez. Así que sí, emprendimiento a tope, vamos. A Rodrigo espíritu emprendedor no le falta, ¿no? No, no. Desde luego. Bueno, pues sí, ¿alguien ha abierto el micro por ahí? Me parece. Y yo que creo que ha resumido en un segundo la realidad del emprendedor, ¿no? La realidad del emprendedor, de la comunidad emprendedora. Sí, o sea, es que tienes no un presupuesto, 2. ¿Sabes? O sea, y es así. No, es la flexibilidad que comentaba antes y la rapidez que tienen en, digamos, el atacar los problemas que les vienen encima, que vienen uno detrás de otro sin parar. Sí, que hacer malabares, ¿no? Estar sosteniendo 10 cosas a la vez. Me ha saltado, he oído una notificación, alguna manita levantada, ¿puede ser? Ángel, que nos hace una apreciación maravillosa diciendo el hombre de orquesta. Ajá, eso es, totalmente, tal cual, una baja suiza. Pero hay un peligro ahí, en el hombre orquesta, ¿vale? Normalmente, la mayoría de emprendedores son muy buenos en lo que es la fase 1 de un proyecto emprendedor, que es el hecho de desarrollar el producto, sea el producto mínimo viable o sea un servicio, porque es la idea que tienen. Pero llevar esa idea al mercado es complicado y para ellos es muy complicado porque no saben ni conocen el mercado ni saben vender. Y por tanto, ahí es cuando empieza a necesitarse el equipo, ¿vale? Entonces, un emprendedor que vaya creciendo, pero que todas las decisiones pasen por su persona, es un problema al crecimiento de la compañía. Porque el crecimiento de la compañía está limitado a la capacidad de toma de decisiones que tiene el emprendedor. Y por tanto, llega un determinado momento que empieza la crisis de crecimiento y tiene que empezar a delegar. Entonces, el hombre orquesta, ese que hemos visto a veces en alguna calle, en alguna ciudad, de que toca el bombo, el violín, el acordeón, la trompeta y además una armónica y luego toca los platillos con los pies, pues como hombre orquesta está muy bien, pero la música que realiza es una porquería, ¿vale?
Ahora, si ya tienes un grupo en la calle, uno toca la flauta, el otro la travesera, el otro el acordeón, el otro los timbales, entonces empieza a ser diferente y a partir de ahí llegas a la orquesta profesional. Sí, sí, lo que pasa que, bueno, al principio no queda más remedio, ¿no? Que ser multi... Bueno, haces de todo, es decir, hay proyectos donde arrancan con más de un emprendedor porque tienen ideas conjuntas y se lanzan, y otros donde el emprendedor empieza solo y le pasa como a Rodrigo, que mientras está escuchando una conferencia está haciendo presupuestos y además al lado está dando al niño pequeño de 6 meses que tienes. Pues yo creo que lo podemos ir dejando aquí, si nadie más quiere compartir o preguntar. Muchas gracias a los que nos habéis acompañado en este café, a las intervenciones, a contribuir a que esto sea una tertulia dinámica y entretenida. Sí, Sara. Antes de que se nos olvide, sé que estamos siendo muy pesados en todos los medios que podemos, pero no podemos, Lara, dejar este espacio que tenemos para recordar que tenemos abiertos unos maravillosos premios. Entonces, a todos nuestros emprendedores, decirles que buscamos 10 proyectos innovadores en la provincia de Teruel. Tienen que ser cosas que han pasado, que están pasando ya. Esto sí que es como el límite, pero que estamos premiando la innovación rural con iniciativas ya hechas en la provincia y que queda muy poquito tiempo, porque la lanzamos el lunes, pero acaba el 6 de octubre, y que hay un reconocimiento de apoyo para precisamente acompañar y transferir de 2.000 euros. O sea que, por favor, esas ideas que tenéis, si están siendo reales, os invitamos a aplicar a la convocatoria y recomendar a esas personas porque creemos que puede ser un buen incentivo para seguir la labor del emprendedor y la emprendedora. Eso es, sí. Ahí, bueno, estoy compartiendo pantalla para que veáis un poquito lo que comentaba Sara. En nuestra web tenéis la información de las bases, a quién se dirigen, los plazos, etcétera. Estamos ahí en mitad del plazo de la convocatoria. La semana que viene está todavía abierta, así que os animamos a participar. Muchas gracias, lo que os decía, por compartir vuestro tiempo, a Jesús, a Sara, por lo que habéis compartido, por vuestro conocimiento, y nos vemos dentro de un mes en el próximo Café de Establos. Enviaremos la grabación y la presentación y os animamos a seguirnos en redes para que sigáis conociendo las iniciativas y proyectos que ofrecemos a emprendedores y a iniciativas del territorio. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente café.